Bien, bueno, pues arrancamos con esta sesión número 23, me parece, que sí es la... Ay, déjenme revisar rápido. Ah, no, la 24, ya me estaba pasando. Empezamos con esta sesión número 24 de nuestro cineclub Nuevo Cine. Y en esta ocasión, revisando la cartelera de abril, nos toca hablar sobre Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada, película producida durante 1967, exhibida ya hasta mayo del 68. Ya empezamos a entrar en estos años y también desde películas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Como estos años ya no solo de incertidumbre, sino de una crisis social, tanto nacional como internacional, y en la que se enmarca la película, ¿no? Especialmente el género de terror, que además de la ciencia ficción son géneros sí heredados de la literatura, pero que desde sus raíces nacen con una profundidad y una naturaleza inherentemente crítica, dado que es en estas narrativas en las que se exploran generalmente estos periodos de crisis contemporáneas a los autores de dichas obras, ¿no? O sea, de ahí ese carácter crítico que poseen, para bien que para mal, porque aunque esa dimensión crítica es inherente al género, pues no obstante depende mucho de dónde es eh, que se produzca la obra, ¿no? En el caso del cine, sobre todo, que pues es una disciplina artística que se ha comercializado tanto ya para estas fechas, especialmente, ¿no? En estas fechas en las que se está jugando este conflicto ideológico, la Guerra Fría, entre el pensamiento de consumo capitalista norteamericano y el pensamiento socialista, comunista, soviético y de este eje, ¿no? También es un lugar en el que pues muchas veces este tipo de géneros pueden ser apropiados, ¿no? Por el pensamiento del consumo, y se reduce esa dimensión crítica. Afortunadamente es una dimensión tan grande, con una potencia tan grande, que, eh, pues que incluso es casi imposible de eliminar, ¿no? Entonces siempre hay algo que el mismo género nos puede invitar, ¿no? A comentar respecto a la época. Ya lo veremos ahorita con la película de Taboada, que en este caso es el cuarto largometraje dentro de su filmografía. Digo, Taboada, Carlos Enrique Taboada, hijo de actores, si nace dentro de la industria fílmica, ¿no? Como todavía muchos de esta generación, él prácticamente inicia una carrera como guionista y la continúa, ¿no? Es principalmente en donde hace carrera, pero sí inicia en la dirección en los años 60, y aunque se le conoce mejor como el Duque del Terror, ¿no? Precisamente por esta exploración, esta búsqueda eh, de amplia seriedad que tiene en el género, específicamente en 4 películas, que es la famosa tetralogía de este Duque de Terror, que pues es Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche, Veneno para las hadas, que hace a lo largo de estas décadas, del 68 al 84. No obstante, no es el único género en el que incursiona, ¿no? Sí, Hasta el viento tiene miedo es la primer película de terror que dirige, pero ya tiene experiencia en el género escribiendo, sí, en un sentido muy comercial, porque escribe para estas películas de Nostradamus, ¿no? La maldición de Nostradamus, también escribe Chucho el Roto, otro tipo de proyectos. Y en la dirección se inclina más al melodrama, ¿no? Esta vendría siendo su cuarta película dentro de su filmografía, y la primera película que como director ya trabaja plenamente en el género. En general, pues, sobre todo, ¿no? Como por esta cuestión que ya hemos rozado bastante, ¿no? Eh, sobre la antaña época de oro, pues hay una cuestión dentro de la industria que es ampliamente nepotista, ¿no? Y que generalmente, si bien en los años de la época de oro era un nepotismo
funcional, entre comillas, porque nunca es bueno, aunque digamos que es funcional no quiere decir que sea bueno, pero es funcional hasta el punto en el que, o sea, sí había una seriedad y una disciplina en la que sí podía entrar, ¿no? O sea, tu sobrino, ¿no? O sea, pero pues tenía que entrar desde abajo y tenía que formar una carrera y había un compromiso por medio, ¿no? Cada cosa que se empieza a perder pues justo tras la crisis de principio de los 50, que pues cada vez hay una permisibilidad mayor a pues ya este otro tipo de nepotismos, ¿no? Que caracterizan muy bien al país desde entonces. Pero independientemente de esta situación, o sea, Taboada, pues cuando menos es, si bien alguien que pertenece familiarmente, ¿no? A la industria desde pequeño, o sea, es alguien por lo menos que está de este lado en el que sí tiene una formación, ¿no? O sea, sí tiene, eh, o sea, sí tienen ese además interés genuino, ¿no? Por pertenecer a la industria, por también escribir estas historias de terror que lo hace desde pequeño, etcétera, ¿no? Entonces, claro que le ayuda muchísimo el que, derivado de sus padres, este, pues pueda tener este acceso a la industria, conocer pues principalmente esta también familia súper nepotista, pero familia de productores importantísimos que también vienen de la época de oro, que es toda la familia Grobas, ¿no? Y que justamente son quienes van a poder darle este financiamiento. Se dice que a regañadientes porque en general, pues ya para los años, ya para los 60, del cine de terror, se esperaba un cine también de comedia. Entonces se esperaba un cine popular porque en los 60 ya también prolifera un cine de terror que justamente incitado e iniciado por los luchadores, pues ya se inclinaba como a este tipo de historias, pues más ridiculescas, ¿no? En donde, pues claro, eran enormemente populacheras, pese a que la técnica no era la mejor, ¿no? Pero cuando se toma la propuesta de Taboada, pues con cierta reticencia, ¿no? Digo, sí hay obras de terror serias, ¿no? Que ya hemos platicado, Macario, El Escapulario y demás, pero no son, o sea, las que más se producen. Entonces, en general, pues se toman a manera de riesgo y ya, pues hay como que, o sea, cierta reticencia, pero tampoco algo exagerado, y al final este guión, ¿no? Que escribe bajo el nombre de El viento tiene miedo, se transforma justo por los Grobas en Hasta el viento tiene miedo, y ya es así que se le da luz verde al proyecto, y en general no hay como una situación de mayor dificultad. Es interesante la filmación, ¿no? Como relata muchos años después, esta Norma Lazareno, que estuvo en el papel de Kitty, eh, pues el director, cosa que no supieron en el momento, porque luego ya se comentó, ¿no? Pero Taboada les hacía bromas, ¿no? A todas las chicas que participaron, escondiendo cosas, ¿no? Es como ahora sí que la anécdota, ¿no? O sea, que se estaba escondiendo cosas, como para generar este ambiente de incertidumbre, ¿no? Si es que no había algo más pasando durante la producción, porque, o sea, generalmente este tipo de eventos, ¿no? Tipo de fenómenos, pues ya también era común, ¿no? En algunas otras películas de terror ya de esa misma década, ¿no? O sea, que siempre hubiera este tipo de fenómenos sobrenaturales, ¿no? Alrededor de las obras. Y aquí sí, el mismo Taboada, pues, trató de generar, ¿no? Esa misma situación. Sí lo falseó todo. No, nunca hubo así un susto real, cuando menos en las anécdotas. Pero bueno, cuando menos, más allá del, o sea, como de lo entretenido, es también, pues, eh, esta facilidad y este interés desde su perspectiva, mm, desde su directriz dramática para con las actrices, de tal manera también de poder, ¿no? Contener este miedo y reflejarlo en la pantalla, ¿no? Porque por ejemplo, Taboada, como lo expresaba él mismo,
él antes que nada se consideraba un director de actores, ¿no? O sea, le importa la técnica hasta el punto de, pues, qué puede mostrar o no la imagen, ¿no? Y qué poder hay en ello, pero en sí no es un lenguaje cinematográfico tan refinado. No es malo, por supuesto, ¿no? Es bueno, ¿no? Tampoco es plano, o sea, es un lenguaje bueno, pero tampoco es un lenguaje refinado. Y sí, definitivamente en lo que pues vemos esa maestría es con los actores, ¿no? Es esta dirección de actores que es en lo que, justo en sus palabras, es en lo que pues vertía todo su esfuerzo, ¿no? Y pues así se chusca la anécdota, pues es ahí ya donde vemos pues esa chispita, ¿no? O sea, ese incentivo de trabajar con sus actrices, en este caso, pues solamente hay un actor, ¿no? Que es Dupeirón, el novio de Kitty. Ah, no, y el jardinero, sí, pero en general, o sea, es un reparto femenino, que es otra de las grandes cualidades, ¿no? Narrativas dentro del cine de Taboada, que es alguien que desde la misma construcción narrativa de sus historias, pues siempre tuvo una afinidad y una sensibilidad femenina que pues, sí hay que destacar, eh, porque pues al final pues es algo que no tiene, ¿no? El cine contemporáneo en general, ¿no? Especialmente pues obvio este cine dirigido por hombres, que siempre son los más, ¿no? Pero no se diga pues estos lamentables herederos de su cine que hacen los remakes, ¿no? En este siglo y que pues, evidentemente no existe en ellos, ¿no? Esa sensibilidad que tiene Taboada desde la construcción del personaje femenino en el guión hasta la dirección del mismo durante la filmación. Que bueno, ahorita platicamos más de esto, ¿no? Como para ir soltando ahí los temas. Y bueno, pues al final, eh, pues la producción fluye sin mayor problema. Sí, pues es una producción apoyada en efecto por el STPC, que, que justo es el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, y que bueno, es en la que se siguen respaldando, ¿no? Estos autores veteranos de la época de oro, o sea, ya son todavía estas últimas producciones que tiene el sindicato, y que bueno, en donde pues están amparados todas estas figuras de antaño, pues también por eso es que pues Taboada, ¿no? O sea, acarrea este apadrinamiento y que pues ya al final se exhibe la película, es una exhibición plenamente comercial, o sea, en un principio la película no se piensa como una película de autor, ¿no? No se piensa con o sea, con una estética y una búsqueda artística elaborada en la imagen, entonces no es una película que salga a festivales, ¿no? O sea, sino que tiene una exhibición meramente, una taquilla meramente nacional, pero con un éxito, digo, si no rotundo, o sea, sí un éxito, ¿no? O sea, sí le va muy bien en taquilla y precisamente es lo que catapulta a Taboada a seguir desarrollando este género, ¿no? Inmediatamente trabaja El Libro de Piedra y luego ya toma un poquito más de tiempo para estas otras películas. Claro que sigue activo en la industria, ¿no? Sigue dirigiendo también este otro tipo de melodrama, que tiene también la codirección principal de Rubí, ¿no? De, de, este, de esta Yolanda, ¿no? Vargas Dulce, y bueno, pues, obviamente también es un mega éxito, y además también tiene esta de La Cristiada, ¿no? En el 77, que le va muy bien en los Arieles en general. Entonces sí es un director reconocido no solo por el género, pero bueno, son especialmente estas cuatro piezas dentro del género de terror que pues lo condecoran, ¿no? Como este duque de lo que podríamos llamar una pequeña época de oro del cine de terror mexicano, ¿no? Que justamente estará encabezada por su filmografía, pero también seguida por, digo, sí, El Escapulario de Servando González,
pero la obra, por ejemplo, de López Moctezuma, ¿no? Principalmente Alucarda, obras que también Macario, el vampiro, ¿no? O sea, se adscriben a veces a esta calidad que pudo sostener el cine mexicano, especialmente en este género, y que más adelante le fue difícil, incluso en la época pues le era difícil sostener, porque sí había una directriz muy clara de, al menos en un sentido comercial, ¿no? O sea, una directriz muy clara de a dónde tenían que ir las películas de este género, que pues, generalmente era a esta comedia, ¿no? Que vemos continuamente, ¿no? En el cine de luchadores, en el cine de monstruos, la hija de Frankenstein, todo esto que pues conocemos bien como mexicanos, y que luego se pierde totalmente, ¿no? Ya después de estas últimas obras también interesantes, ¿no? De Pedrito Fernández, Lorena Herrera y demás, ya para los 90 es un género que se pierde y que justo en los 2000 se reemprende de manera bastante interesante, ¿no? Con Kilómetro 31 también le va bastante bien, pero que pues no ayuda a esta, pues no solo falta de seriedad en los proyectos, es una cosa, pero más bien esta falta de dimensión crítica en las obras, esta falta de formación también en algunos de estos directores. Digo, al final pues tiene que existir estas oportunidades, claro, ¿no? Para el emprendimiento de nuevas generaciones, pero bueno, ¿no? O sea, evidentemente hay herencias como la filmografía de Taboada y Legados, pues que sí ameritan, ¿no? Una mayor formación y que, bueno, ya lo podemos platicar ahorita, pues no es algo en lo que se haya consolidado estas nuevas versiones, que claro que no son malintencionadas, ¿no? Gustavo Moeno, Julio Estrada, que justo también accidentalmente, ¿no? O sea, hay una relación que sostenían las familias con, eh, pues con la familia de Taboada, ¿no? Con esta Rocío Mezquita, su viuda, pues es que se logra, ¿no? Incidentalmente esta colaboración en la que pues ella cede los derechos, este, ahora sí que esperando lo mejor, ¿no? Pero, eh, bueno, en sí, o sea, las películas no les va mal porque al final tienen como que esta ruta comercial y, por ejemplo, Gustavo Bueno, ¿no? O sea, sí lo expresaba tal cual, ¿no? O sea, mi público pues son adolescentes, ¿no? 15, 17 años, conectó tuvo su taquilla, bien, ¿no? O sea, pues, siempre como que una visión muy comercial, ¿no? Capitalista, pero precisamente, aun cuando hay ese interés genuino en el género, pues quizás no hay esa comprensión, ¿no? De la dimensión crítica a la que la que pueda alcanzar ese género en particular. Estaba Cañitas, ¿no? Entonces había que hacerle competencia a Cañitas, como una cosa así, ¿no? Bien rara. Pero bueno, ya, ¿no? Casi 20 años de ese remake, de ese primer remake, increíble, ¿no? Increíble el tiempo, no el remake, este, pero, pero bueno, ¿no? Así que quienes lo hayan visto también pueden comentarlo ahorita un poquito, ¿no? A ver, ahora sí, pues empecemos. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Digo, si ya la habían visto o la vieron por primera vez, ¿qué, qué pensaron? Dani. Pues es una película que la verdad sí es de mis favoritas, yo la he visto muchas veces y pues me encanta mucho como que ese ambiente escolarizado. Digo, es un ambiente que, o sea, a mí me gusta porque empieza desde un punto como en común, desde la escuela y de los, por ejemplo, yo me acuerdo de las historias que teníamos en la escuela de que había un payaso, estábamos sobre un cementerio, entonces a mí desde ese punto, desde el comienzo de la película se me hace familiar y en la película pues resulta que sí viene una historia misteriosa. Entonces a mí me gusta mucho esa parte como de cómo esta muchacha que se llama, ay, no me acuerdo, es Andrea, es Claudia, Andrea Bonet, ella
que es la que empieza a sufrir como que este tipo de apariciones de esta muchacha que murió. Entonces, eh, a mí ahora sí que se me hace muy, muy triste su historia, porque ella se me hacía una persona que en vida fue una persona muy correcta, o sea, puede decirse casi como un adolescente o un estudiante, pues, por lo que decían, era una persona muy inteligente, muy educada, que tiene una memoria muy, muy buena. Entonces, a mí se me hizo como que un acto cruel el no, no apoyarla en un momento muy, muy vulnerable, o sea, muy de que su mamá se estaba muriendo. Entonces, sí se me hizo como que una situación muy difícil de sobrellevar. Yo, la verdad, yo no entiendo por qué no le creyeron y la verdad yo entiendo que a ese extremo, bueno, le dolió tanto que no pudo despedirse de su mamá y se tuvo, y bueno, y que vio esa parte como que pues mejor me suicido. Entonces, eh, sí se me hace como que una injusticia y la verdad sí entiendo mucho como que ese sentimiento de venganza, ¿no? Que después de la muerte ella quiera venir a vengarse y, y pues llevarse a esa maestra, a esa directora que es muy, muy cruel, muy mala. Entonces, es un acto como de, pues, cómo trasciende en la muerte y aparte cómo, pues sí, sí se lo cobra. Entonces, eso más la parte de como aparente, ¿cómo se le llama? Como que ella poseer un cuerpo. Entonces, sí, es como otra historia así, de esas de terror, cuando dicen, ay, no, pues ya la poseyó el ente, hay que exorcizarla. O sea, es el mismo, la misma situación, pero aquí no es un exorcismo así como que maligno, como de decir, no, pues es que la poseyó un demonio, no, o sea, la poseyó el alma de una adolescente que no era mala, pero venía a cometer un acto, pues, o sea, de venganza, pero, o sea, a mi manera de ver, o sea, no, digo, a lo mejor no es lo más correcto, pero es justificado. Entonces, entonces por eso sí se me hace como una historia que, pues sí te pone a pensar como que en esa cuestión ética, si fue correcto o no, que fue justificado, que la verdad sí creo yo que si hubiera estado en lugar de ella, o sea, no me hubiera suicidado, pero tal vez hubiera hecho algo en contra de la directora. Entonces, sí, con toda la razón. Pues ahora sí que sí me gusta mucho la película porque no le pone mucha cuestión. También es más como maneja un poquito de la psicología y no tanto como mucha, o sea, en ningún momento salió sangre ni nada. Entonces sí, sí es un ambiente muy, muy padre donde este director crea ese ambiente así como terrorífico. Entonces sí, a mí Carlos Enrique Taboada sí me gusta mucho por eso, o sea, es un director que no cae en eso de mucha sangre y los efectos que decías que se usan ahorita del jumpsuit, no, o sea, como se me hace una persona un profesional muy fino en ese aspecto de llevar su trabajo. Ujú. Gracias, Dani. Sí, bueno, hay varios temas ahí, ¿no? O sea, como que esta construcción del dilema moral en el personaje, siempre hay una construcción, ¿no? En la dramaturgia de un dilema moral, porque precisamente ellos pertenecen a un esquema de valores, ¿no? Según su contexto y demás, que es bastante claro, ¿no? Eso no quiere decir que la película nos influya moralmente por intencionalidad, como a veces se pudiera pensar, ¿no? O como sí se podría hacer, en efecto, como sucede en el slasher, ¿no? Norteamericano, en los 80, que sí hay una total influencia de control en la juventud, ¿no? Respecto a lo que está bien, lo que está mal, ¿no? El sexo fuera del matrimonio y todo esto. Aquí parecería, ¿no? O sea, aquí parecería haber tal, pero sí hay también decisiones a lo largo de la película que nos invitan a pensar que no es así, o sea, que es más bien justo el verdadero dilema de, de de la narrativa no es de orden moral, sino de orden ético, ¿no? O sea, por eso es que pues quizás lo percibes, ¿no? O sea, también en tu propio esquema de valores como un dilema, ¿no? Si está bien o no que la haya matado, porque precisamente es algo que trasciende que trasciende la moral, ¿no? O sea, que en efecto
pertenece a un orden ético, que justamente es lo que nos, o sea, ya es un primer signo, ¿no? O sea, que nos da cuenta de esta dimensión crítica en la obra, que tiene, por supuesto, distintas capas, ¿no? Unas más obvias que otras, ahorita vamos a comentar, ahorita también les doy la palabra, pero precisamente, ¿no? Como esta cuestión moral me remito a un texto de, de Adrián García, eh, que escribe, ¿no? Para esta bonita edición que hizo la Cineteca, que, donde habla sobre esta película en particular y bueno, ¿no? La construcción del personaje femenino, ¿no? Precisamente esta contemporaneidad que captura en la obra, pero en donde no existe esta manipulación moral, ¿no? Dice, los deseos de libertad individual, así como de liberación de las pasiones y los instintos, son los motores fundamentales de los personajes de Más negro que la noche y Hasta el viento tiene miedo. Cuando las internas castigadas de esta última, de Hasta el viento tiene miedo, comienzan a bailar al son del ritmo de jazz y una de ellas decide hacer un striptease, Taboada logra realizar una de sus escenas más memorables, cerrando con broche de oro de la aparición de Andrea, la ventana, ¿no? En esta secuencia no solo maneja extraordinariamente la preparación del momento de shock al final, sino que plantea de manera concisa y clara la tensión entre el deseo y la represión de las estudiantes, mientras que el personaje de Kitty, no en expresar su sexualidad, el resto observa entre el desconcierto, la vergüenza y la atracción irrefrenable por un modo de expresión corporal, además, ¿no? Que se les ha señalado como inapropiado para una mujer de bien moral. Es en una aproximación apresurada, de esas que abundan y no pierden ocasión de tachar a todos de terror, de moralista y ramplón, se podría entender que la aparición de Andrea en la ventana es el castigo al comportamiento inmoral de las chicas, pero tal lectura sería equivocada si se tiene en cuenta que la muchacha aparecida no desata su venganza sobre ninguna de ellas, sino sobre la directora del establecimiento. Andrea observa desde la ventana cómo las chicas combaten la autoridad con su actitud despreocupada e insolente, hacen algo que ella misma no se atrevió a hacer en vida, que fue rebelarse, ¿no? A la autoridad. Precisamente es ahí, ¿no? En donde, de una manera tan sencilla además, porque tiene que ver con la manera también en cómo las mira, o sea, no es que las esté atormentando, ¿no? Parecería, pero realmente no, o sea, digo, sí, el viento sopla, es un factor sonoro increíble que tiene la película, los rayos, la noche, como que toda esta atmósfera gótica con la que cuenta, pero realmente, justamente en esa escena de striptease, es la primera vez que se hace un acercamiento mayor a Andrea, ¿no? La vemos generalmente desde lejos, desde la ventana, ¿no? O sea, como que estas sombras y demás, sí distinguimos, ¿no? Pues estas cualidades físicas, ¿no? Sobre todo el cabello, pero, como la describe, ¿no? O sea, que es bonita y demás, pero, o sea, no tenemos un primer acercamiento, o sea, un primer pues creo que es como un close-up, ¿no? Que tenemos en esta escena, en donde sí vemos la manera en que las mira, ¿no? Que no es así como con la clásica mirada macabra, ¿no? Aquí las estoy viendo, ¿no? Sino que, o sea, sí hay una profunda conexión, ¿no? Con estas otras personajes en la escena, o sea, la manera en que las ve, o sea, justamente como con esta misma línea de, pues esto que me perdí, por supuesto, ¿no? Pero también, pues esto que yo no pude hacer, ¿no? O sea, este gesto que mi cuerpo no pudo tener, que creo que también es en donde queda totalmente clara esta increíble sensibilidad que tenía Carlos Enrique Taboada, ¿no? Esta relación con el cuerpo femenino en el que no entra en una relación de explotación sexual, o sea, en lo absoluto se trata de eso la escena de Kitty, ¿no? O sea, me parece que todo lo contrario, ¿no? Eso hay una crítica muy fuerte, ¿no? En relación, por supuesto, a esta visión moralina, ¿no? De valores conservadores respecto a la visión del cuerpo femenino, ¿no? Y que es muy interesante, pero que nada más es como la primer capa, ¿no? De esta crítica que realmente se le va a la yugular a estos espacios
como diría Foucault, ¿no? O sea, de vigilancia y castigo, como son las escuelas, pero no se digan los internados, ¿no? Y que ahí sí es totalmente clara la relación que existe entre pues, la autoridad que despliega esta figura, ¿no? Y pues las víctimas, ¿no? De esta sociedad disciplinaria, ¿no? Que además, ahora sí, con motivos de la ficción, se construye un mundo originario, ¿no? En donde también existe una imagen pulsión, también se suelta una fuerza liberadora del deseo, ¿no? O sea, que empieza a corroer todo esto y que al final, pues, es la que posee a Andrea, ¿no? A Claudia, siempre las confundo también. Este, pero bueno, ¿no? Eso está ahí y está, por supuesto, también inscrita en esta época pues tan densa que ya hemos platicado, tiene que ver con el 68, que pues ya es algo que, o sea, digo, en México esto se incendia, ¿no? Pues que es mayo, junio, ¿no? También ahí por las fechas del estreno de la película, pues cuando ya esto se torna enormemente mayor, ¿no? O sea, por lo que sucede con los estudiantes del poli primero y luego, ¿no? Pero realmente, o sea, ya es una actitud juvenil, o sea, que es presente desde que comienza la década prácticamente, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la visibilización de esa represión, ¿no? Y esa opresión, por supuesto, por parte de las autoridades, ¿no? O sea, sí de los padres, pero sobre todo de las autoridades institucionales hacia los jóvenes, ¿no? Y que es, pues, por supuesto, lo que captura de forma magistral, con todo y que Taboada, ¿no? Digo, no es joven, tampoco es un super señor, ¿no? O sea, sí, es, es, es alguien que en sus 30, ¿no? O sea, quizás no es que esté plenamente, ¿no? Del lado de los jóvenes, pero, o sea, sí es consciente, ¿no? O sea, de todo lo que está sucediendo a su alrededor y que pues de alguna manera hay que manifestarlo en el cine y en un género tan particular como que sí es interesante que lo haga desde el STPC, o sea, que viene de figuras pues enormemente conservadoras, ¿no? Dentro de la misma industria. No todos lo eran, en efecto, pero pues es interesante que lo pudiera construir y si lo pudo construir también es por estas situaciones en las que la industria estaba pues bastante endeble, específicamente el STPC, el STIC también, ¿no? Estaba en un momento ya pues de crisis total, ¿no? En efecto, terminando el sexenio, pues de hecho desaparecen, ¿no? Los sindicatos, cuando menos como estaban planteadas sus infraestructuras, o sea, sí hay una remodelación, ¿no? Total para el sexenio de Echeverría, ¿no? Que luego ya pues, también platicaremos eh, bastante cuando entremos a esto del nuevo cine mexicano, pero, pero Taboada parecería que se está perfilando, ¿no? O sea, para ser un director de esta nueva generación y que pues, más bien rompa con estos valores, aunque se ayude de esas mismas familias, ¿no? Para financiar la película, porque Taboada es un director que participa en el primer concurso de cine experimental también, no se le premió tanto la obra, es buena, ¿no? El cortometraje que hace, no recuerdo el nombre, pues bueno, solo que también no era tan experimental, entonces no, pues no le dan, ¿no? Alguno de los primeros 5 premios, pero sí está ahí, ¿no? De alguna manera siguiendo también a esta nueva generación. ¿Qué más? Reina. Pues justamente el personaje de Kitty es el que siempre me llamó la atención precisamente por eso, por su rebeldía. A mí se me hace así muy exagerado. Obviamente, pues pienso en el contexto, ¿no? Pero la escena donde están comiendo, las ponen a leer un libro para que no piensen cosas, ¿no? Que estén pensando en literatura, ¿no? O sea, un control exageradísimo cuando la ve que trae una bata muy traslúcida y las demás chicas traen una batita bien así tapadas. Esas escenas a mí me marcaron mucho cuando era niña, justo porque, o sea, y aparte del espectro que se les aparecía a las chicas, vivían una represión constante, ¿no?
y ninguna de las chicas se quejaba, o sea, todas aceptaban, ¿no? Su condición, menos ella. Entonces es el personaje que más me gusta de la película y pienso por qué también poseyó a esta Claudia, ¿no? Porque pues Claudia era como ella, era muy tranquila, muy reservada, muy de su tipo, ¿no? Sí, Pero justamente Kitty es la que ayuda, ¿no? Porque ella es bien arriesgada y se mete a la oficina de la directora para pedirle la foto y cosas así. Entonces, creo que Kitty ahí hace una función muy importante, como usted dice, pues para revelarse, para saber qué fue lo que pasó. Y cuando menciona la subdirectora que ella tuvo un amor y que no la dejaron, o sea, imagínese qué nivel de represión que ni siquiera podía tener la subdirectora una pareja, ¿no? Y estaba bien visto que también la directora fuera una mujer soltera, ¿no? O sea, el nivel sexual estaba súper reprimido. Y Kitty también menciona que sus papás eran unas personas muy abiertas, ¿no? Porque sabían de su novio y decía, pues a mí me vale porque no me van a regañar, ¿no? Este, entonces ella es como pues no sé, un personaje muy importante dentro de la película. Nada más, gracias. Ah, bueno, y también lo del viento, pues cada escena donde va a salir la chica, sí te pone en un ambiente muy feo. Cada que escuchábamos el viento así fuertísimo, era porque ya iba a aparecer, ¿no? Y ahora que la veo ya de grande, pues pienso otra vez la situación. Estaban muy aisladas del mundo ellas, en una escuela bien aislada. El único contacto de algún hombre que tenían, pues era el jardinero. Y ¿cómo se llama? Ah, y o sea, todo el contexto que él pone de la escuela, como comentó Daniela, pues sí es tétrico. O sea, los papás no están cerca, no tienen nadie que los proteja, están ante un miedo constante y ningún adulto las escucha, ningún adulto más que la subdirectora, pero pues no, tienen que aguantar todo, ¿no? Hasta los espectros. Ya, nada más, gracias. muchas gracias, Reina. Sí, es algo que está, ¿no? En las películas de Taboada, especialmente al final, ¿no? Con Veneno para las Hadas, precisamente, pues está en comunicación, ¿no? Con la autoridad que además generalmente pues es una autoridad no impositiva de forma aleatoria, ¿no? Como muchas que existen, sino familiar, o sea, al final no escuchan los padres, no escuchan los maestros, o sea, que sí pertenecen a un círculo muy cerrado en el que pues, tendría que ser otro tipo de figuras, ¿no? O sea, no de vigilancia y castigo, en efecto, ¿no? Y que es en lo que te terminan por convertir. Ahí, pues, como lo es también el personaje de Kitty desde la juventud, desde la madurez, pues lo es el personaje de Lucía, ¿no? La subdirectora, ¿no? Que, que representa esta potencia, ¿no? O sea, es decir, eh, pues es esto que podría ser, ¿no? Distinto y que al final lo vemos, ¿no? Como en una suerte de esperanza y final feliz, pero tampoco un final feliz como regalado, ¿no? Ni simple, sino pues más bien, pues sí es una posición bastante esperanzadora, ¿no? O sea, que al final se pudiera subvertir este espacio, ¿no? Precisamente este control pues, que viven y sufren las estudiantes. Por otra parte, pues en efecto, ¿no? Lo que comenta Reina ahorita respecto al personaje de Kitty, ahí también vemos esta decisión, ¿no? Y cómo no es una cuestión de manipulación moralista, porque, o sea, si fuera así, pues más bien a la que hubiera poseído esa Kitty, ¿no? O sea, como un poco a manera del castigo social, el castigo moral, ¿no? Pero no, o sea, al contrario, ¿no? Es una piedra angular, ¿no? Este personaje precisamente para liberar la tensión sexual en los personajes, ¿no? Y lo dicen al inicio, ¿no? Cuando le hacen burla
en una de las primeras escenas, ¿no? Que dice que tenía frustración sexual o cosas así, ¿no? Pero no, o sea, realmente, y lo vemos en la escena del striptease, pues no es una frustración, porque ni siquiera es como cargar esa cuestión freudiana, sí hay influencia, por supuesto, ¿no? Pero no, yo creo que algo que también la sensibilidad de Tawada se percata inmediatamente, que no es una frustración sexual, por eso también lo menciona de esa manera al inicio, no es eso, o sea, es una represión, o sea, porque frustración sería que nosotros lo hiciéramos, que era lo que decía Freud, ¿no? Nosotros hacemos todo, ¿no? Como si no hubiera una responsabilidad del exterior. Por supuesto que hay una responsabilidad del exterior, ¿no? Y más allá de responsabilidad, o sea, hay ahí pues incluso sí culpa, ¿no? Porque si hay una represión, o sea, si hay una conducta impositiva de frenar, ¿no? Esta pulsión sexual, y que no es en Kitty, al contrario, o sea, Kitty es la que más se le facilita externarla, ¿no? Pero vemos que en las demás sí hay una represión fuerte, ¿no? Por eso es que también muta la película en esto que fue el lamentable remake del 2007 con Marta y Gareda, porque, bueno, o sea, como comentaba, ¿no? O sea, es muy, muy de coincidencia, o sea, que Gustavo Moreno cae en el proyecto, que originalmente había nacido de poder llevar a la pantalla la película de terror que no fue de Tawada, que fue Girón de Niebla, que, bueno, dicen las anécdotas que sí filmó en el 89, pero que se perdió el material, que algunos rollos se quedaron ahí, pero que están inaccesibles, cosas así, o que no se filmó, ¿no? O sea, como que hay toda una leyenda alrededor. Pero lo que sí está es el guión, ¿no? Y pues más bien es esta primera obra de la que se consiguen los derechos, pero si bien pues llega por coincidencia Gustavo Moena de que lo pudiera hacer, pues tenía ya como que esta onda de terror y así, pues él es el que incentiva a ver si existe todavía el guión y los derechos de la primera película, Hasta el viento tiene miedo, y pues más bien es así, ¿no? Que dice, pues mira, así está, ¿por qué no mejor se hace primero el remake, ¿no? Y luego ya más adelante se sigue trabajando la otra película, ¿no? Que así se hizo también y todo. Y al parecer, ¿no? Pues hablando con Amezquita, ¿no? La viuda de Tawada, ella le cuenta a Moeno que, que Tawada sí pensó en que pudiera darse un triángulo amoroso entre estas personajes, ¿no? La directora, la subdirectora y Andrea, y que pues también por eso estuviera ligado. O sea, dice que, o sea, ella tal cual, ¿no? Lo pensó, pero además de que hubiera sido un tema pues bastante, ¿no? Controversial en la época, pues no había esa sensibilidad en Taboada, ¿no? O sea, de que más bien fuera algo que se pudiera tomar con morbo, y es lo que Moeno no entendió, ¿no? O sea, es ahí en donde, pues sí, o sea, qué decir, ¿no? El tipo pues, es un imbécil, ¿no? Pues obviamente está cargado, ¿no? O sea, tiene esta sensibilidad pues, totalmente atrofiada, no entiende que no es una cuestión generacional, que no es una cuestión moral de, ay, sí podemos mostrar lesbianas, o sea, tiene que ver precisamente con comprender la sensibilidad del cuerpo femenino y la dimensión crítica que está por explotar, no porque no se pueda tocar, de hecho se puede tocar el tema del lesbianismo sin ningún problema, pero es desde dónde es que se toca, porque lo que sí sucede en la película de Moeno, pues es que más bien es una explotación sexual, ¿no? Así es un morbo, si es una cuestión espectacular, y es en donde la película se cae. O sea, el tipo dice, no, yo no voy a ver la película, ¿no? Porque además en los 2000 fue difícil de ver, porque pues, los derechos seguramente los tenía Televisa, ¿no? Y, y la película se transmitió durante buen tiempo en televisión, pero luego ya, ¿no? O sea, dejó de transmitirse porque ya como que no se estaba viendo mucho el cine de terror. Entonces, pues más bien, digo, entre las cosas positivas que logra la producción del remake es que se haga eh, pues el transfer, ¿no? A una versión casera en DVD y que pues volviera a tener como un espacio, digo, eso es de las cosas positivas, pero, o sea, pero Moeno, como que en ese afán
de hacerse de su proceso creativo y esto, dice, no, yo no voy a ver la película de Tawada, ¿no? Yo no voy a ver la versión original, solo el guión, ¿no? Y yo hago mi adaptación y ya. Pero como que le resuena mucho esto que le cuenta la viuda y por eso es que toma esas decisiones, ¿no? Pero lo vemos y pues sí, no fueron buenas decisiones, ¿no? En primer lugar, precisamente porque, pues sí, o sea, está dislocada esa sensibilidad en, en esta figura contemporánea, ¿no? Pues no es lo que podemos decir del Taboada, ¿no? Del 68. Pero bueno, ¿qué más? Cuéntenme. ¿Vieron el remake? En algún momento de sus vidas se atrevieron. Dani. Sí, ahora sí que sí lo vi con la ilusión de, o sea, yo pensé que la historia iba a ser como muy parecida pero mejorada, ¿no? O sea, modernizarla. Y pues sí, yo esperaba como que otra cosa, pero no, a mí tampoco me gustó. Desde esa, la vi hace como, pues ya tiene un buen, o sea, creo que hace 20 años. Dices que es del 2000, yo no me acuerdo. Entonces, no, ya es la única vez que la vi. O sea, cuando me decepcioné, no me gustó, no sé, no por las cuestiones del lesbianismo, pero como que a mi manera de pensar, como, no sé, o sea, como que esa parte no iba, o no sé si es porque yo ya estoy casada con la original, pero no, no, a mí tampoco me gustó y ya no la he vuelto a ver. Es que pues se siente demasiado, ¿no? O sea, se siente demasiado que hay una explotación ahí de, pues, sí, hay una sexploitation, ¿no? Totalmente del tema, pues obviamente del reparto juvenil, ¿no? Mate Gareda, Dani Pereda, ¿no? Pues lamentable, ¿no? En conclusión. Pero, ¿qué más? A Miguel, tú querías comentar hace ratito algo. Hola, profe. Sí, nada más, bueno, pues esa precisamente era eso, lo de la escena del baile, que a mí me pareció pues, muy interesante esa escena, principalmente porque pues al principio pues vemos como, bueno, están así en su onda y empiezan a desprender de sus ropas a esta de Josefina, creo que se llama la chismosa. Ajá, y luego, pues después de eso empiezan a pedir a striptease, ¿no? Y esta de Kitty, pues ya empieza a desnudarse. Pero me llama la atención cómo después de que ellas mismas empezaron a desprender a Josefina, pues se sorprenden, ¿no? Al ver cómo está bailando y está quitándose la ropa la misma Kitty, cuando ellas, pues lo hicieron al principio con esta de Josefina. No es nada malo, pues al principio así como me queda así como de que, pues, ¿por qué se sorprenden, no? Si ellos lo acaban de hacer con esta chica. Pero pues ya después comprendes que realmente, pues sí, es como una crítica, ¿no? A toda pues cómo eran ellas, que estaban muy, 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 muy reprimidas y todo esto. Y más interesante es porque como, bueno, ya hasta el final de esa escena vemos o sabemos que pues estuvo siendo presente bueno, este ente, este fantasma, durante todo, pues prácticamente el espectáculo, ¿no? Porque pues ya hasta el final se da cuenta esta de Kitty que la están viendo. Pues ya ahí es cuando ella ya como que sí pues no, nunca se sobresaltó de que sus mismas compañeras la estaban viendo, sino hasta que pues ya el fantasma la vio. Entonces, esa escena fue la que como que más me, me gustó de toda la película. Y también, bueno, el uso de las sombras, que creo que, no sé, me llamó mucho la atención, porque igual hasta el mismo baile se ve como la sombra así proyectada de Kitty bailando en grande, y también cómo hace bueno, uso de este recurso de las sombras para proyectarnos a lo que es el fantasma, a esta chica. Creo que son 3 ocasiones. Uno cuando está con la maestra, bueno, cuando la maestra la confunde con esta de Claudia, cuando está tocando el piano, y está igual la directora ahí como o sea, como se ve su sombra así en grande igual, y pues bueno, ya se dan cuenta que es Claudia cuando la estaban confundiendo con esta otra chica, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo hacen uso de todas estas sombras, igual cuando van caminando en las escaleras y se van proyectando las sombras, junto con toda bueno, este ambiente terrorífico que son los truenos, el viento y todo esto. Entonces sí,
no sé, me llamó mucho la atención el uso de las sombras, cómo lo maneja. Sí, gracias por tocar el tema, porque justo pues es una herencia, ¿no? Del expresionismo alemán, y el expresionismo alemán pues es una herencia, ¿no? Del romanticismo, por supuesto, del gótico, que además es también esto que están estudiando, ¿no? O sea, ahí hay eh, muy, está muy claro, ¿no? Este metadiscurso que entabla Tawa, también desde una dimensión crítica, porque además, pues es como que esta, mm, pues casi paradoja, ¿no? Está muele y muele, ¿no? En el curso intensivo, ¿no? Que parecería que es como un curso intensivo de literatura, no lo dicen tal cual, pero parecería que es eso, ¿no? Porque están viendo así, o sea, muele y muele a los románticos, a Allan Poe, a Shelley, ¿no? O sea, que están revisando ahí. Y es ahí lo paradójico, porque justo es precisamente lo que encarna, ¿no? O sea, ese sentido de rebeldía, de ruptura, lo que encarna Kitty, lo que encarna esta represión, lo que vemos, y aunque es lo que están enseñando ellos, pues no se da cuenta, ¿no? La, la institutriz, ¿no? O sea, pues, que más bien ella es mal, ¿no? Para todas sus estudiantes. Entonces, sí es bastante interesante que de manera tan genuina, ¿no? Se refiere a Taboada en esta potencia que adquiere la sombra, que sí es una herencia total de la estética expresionista, pero que es muy genuina en Taboada, porque incluso ingenua, en un sentido positivo, porque no hay como que como lo que hay en el escapulario, o sea, que pues, ya Figueroa así llega así como que a la cima de su soberbia, eh, como en todo lo que es capaz de hacer, ¿no? Su increíble fotografía, ¿no? Al expresionismo. Sí, o sea, es increíble, por supuesto, pero sí hay mucha esa arrogancia, ¿no? Yo siento en el escapulario por parte de Figueroa. Y aquí no, o sea, o sea, es con una sutilidad que manejan la figura de la sombra, o sea, no hay una sobreestilización, o sea, como que sí es regresar a estos orígenes, ¿no? Tampoco es que esté descuidada la fotografía, pero sí es como que regresar, siento que a esta humildad, ¿no? De los recursos, ¿no? O sea, no hay como que esa sobreestimación de su cine, ni entonces, ni en Veneno para las Hadas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Cuéntenme. Reina. Bueno, yo te quería preguntar un poquito sobre su relación con Marga López, porque pues es una actriz ya veterana. Sí. ¿Y por qué la usó dos veces para esta película y para el del Libro de Piedra? Bueno, a mí se me hace una estupenda actriz, pero Sí. ¿qué relación hay con ella? Quiero saber algo sobre eso. No sé tanto chisme. No, ahí Le da sí. un peso muy fuerte a las películas. Sí, no, digo, como dices, pues Marga López, pues ya es también de las veteranas, bueno, veterana joven, ¿no? Porque pues ella inicia muy joven, todavía en los años en los que las cosas no estaban tan mal, y de hecho, pues más bien es fuera de los años de oro en el que ella tiene como que un debut más especial, sea una figura muy recurrente. O sea, seguramente pues tiene que ser por dictamen del STPC que está ahí. Digo, sí hay un casting, pero pues también hay actores y actrices que ya del lado de Landa pues trabajan directamente o trabajan más con los directores del STPC, ¿no? Que en este caso Taboada pues entra como un director del STPC, ya de los últimos, ¿no? Que entra al sindicato. Entonces tiene que ser por eso, ya más como de que vio Taboada en ella, ahí sí te fallo, ¿no? Pero al final pues es algo que sí vemos, ¿no? O sea, como que esta figura tan dura, ¿no? O sea, que pudo representar en las dos películas Marga López, ¿no? Pero sí, voy a buscar más de esa parte. ¿Qué más? Sí, bueno, yo quería preguntar eso porque sí, justamente ella es una actriz muy, muy fuerte, ha hecho papeles muy de chica dulce, pero también de chica muy fuerte. Y en las dos yo creo que sí se lleva mucho el papel, el Sí, protagonismo. Entonces se me hace muy buena actriz. Yo pensé que era por eso, pero bueno, gracias. no, bueno, claro, ¿no? O sea, pues sí hay una elección ahí pues, por la experiencia, ¿no? O sea, por esto
que posee, ¿no? O sea, desde el mismo gesto que lo vemos en otros papeles, pero te digo, o sea, ya como que una cuestión más específica habría ahí que hacer la investigación, que pues, además Taboada sí tiene ahí entrevistas y todo, también el elenco, ¿no? O sea, entonces, igual es algo que sí se puede arrastrar, si se quiere buscar algo más específico. Pero o sea, de cajón, pues es eso, ¿no? O sea, por la relación que existe ahí con el STPC, principalmente. Diana. Yo lo que quería compartir es, bueno, de la historia. Ya mencionaron ustedes unas cosas así importantes de pues el sentido de esa época, la represión. Para mí sí fue muy impresionante cuando dicen que ella se mató y cuando resucita, sí fue así como, ¿verdad? Ese sí fue como un twist para mí. Y el uso de las escenas en la noche, como lo oscuro, la música, el viento, y una escena cuando se va el doctor del instituto, que va a la cámara con él al carro, y que ella se pone así en el vidrio. Dije, wow, o sea, yo a lo mejor antes no era como tan, no me fijaba en esos detalles de cómo lo hicieron ahí, ¿verdad? Eso es lo que a mí me impresionó, y la verdad que la historia es muy buena. O sea, bueno, a mí me mantuvo así al filo. Yo ya la había visto hace muchos años, a lo mejor 20 años antes, y igual, o sea, yo encantada hacia el filo de la butaca, como dirían. Gracias, Diana. Pues es que es increíble, ¿no? O sea, la construcción narrativa, pues es el principal sostén, ¿no? de la película. Y también la facilidad de la dirección, que como hablábamos, o sea, quizás no es una dirección sobreestilizada ni refinada, pero que no es, o sea, en lo absoluto es mala, ¿no? O sea, sino que al contrario, viene cargada de decisiones apoyadas de un equipo de profesionales, pero desde esta sencillez, o sea, incluso hay cierto ascetismo, ¿no? En la hechura de la película, porque sí hay planos increíblemente bien logrados, pero que parten de algo muy sencillo, ¿no? En la puesta en escena, porque sí hay que decir que en efecto no hay tantísimo dinero, o sea, lo que platicábamos antes, ¿no? O sea, es este periodo de crisis en el que se encuentran las productoras ligadas al STPC, digo, hay dinero para ciertas producciones, pero realmente no es que haya para tantos recursos espectaculares, ¿no? Entonces, pues sí es una producción limitada, ¿no? Y desde el guión, pues Taboada lo sabe, ¿no? O sea, conoce las condiciones de la industria, entonces es desde su misma construcción narrativa que la apela, ¿no? Como esta imagen invisible, ¿no? O sea, aprovechar, ¿no? Esta dimensión que tiene el sonido, por ejemplo, aprovechar la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, ahí, pues, de su fotógrafo, que es que además no es veterano, es Agustín Jiménez, que se volvió un buen fotógrafo, pero que precisamente no contaba, ¿no? O sea, con esta súper iluminación, ¿no? Entonces, pues más bien apuestan a estos recursos expresionistas para narrar todo en las sombras, ¿no? Todo en la oscuridad, eso también es bastante interesante. Nitzin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues yo quería comentar sobre, bueno, creo que vi esta película hace años y ya no me acordaba, o sea, en verdad que la vi, por ejemplo, la escena donde desvisten a la chica, como me trajo flashbacks de mi infancia, yo creo que la vi cuando tenía 5, 6 años, 7, no sé, y esa escena, cuando la volví a ver, dije, ay, creo que esta escena me quedó muy impactada porque la recordé inmediatamente. Pero ya después, bueno, esa fue una de las escenas y creo que la empecé a ver en otro momento, pero no la terminé y ahorita la volví a ver de nuevo completamente. Y me encanta la historia porque realmente me puse a pensar en el punto de las chicas que están encerradas en una escuela con nadie, que están solas y que de pronto de la nada aparece una chica fantasma y yo me pongo a pensar de, wow,
qué sentimientos tan intensos deben de sentir ellas al estar en esa situación tan abandonadas, por así decirlo. Y también me puse a pensar un poco en el accidente de Andrea y qué tan grave debió de haber sido, pero también me puse a pensar en que quizás hasta hay tanta culpa de parte de la directora y de la subdirectora, porque siento que hasta pudieron esconder el caso. O sea, de que en primer lugar, ella fue la única chica que se quedó en esa escuela. Aparte la injusticia de su madre de que no la dejaron ir a verla. Y aparte murió y no tenían a nadie, ¿no? O sea, no tenía a nadie. Entonces, bueno, hasta yo le vi con mi mamá y hasta estábamos pensando de qué tal si hasta la enterraron en la misma escuela o hasta en un momento dije, qué tal si ni siquiera la bajaron y ahí sigue su cuerpo, ¿no? Bueno, porque vimos todo que estaba ahí colgado y todo, pero es eso de que muy fácilmente pudieron hasta encubrir el caso y claramente fue algo que pues sigue pesando en la conciencia del fantasma, de mi caso fue muy injusto, morí por una injusticia de ella y aparte quizás ni siquiera dieron a conocer el suceso a nadie, nadie lo conoce, porque si no, ¿quién dejaría a sus hijas en una escuela donde hubo un suicidio? Y es algo que las chicas no conocían ni sabían, era algo escondido. Entonces yo veo como una doble injusticia sobre su caso Sí. cuando ella posee ¿cómo se llaman las chicas? Clara, no. Claudia, ¿no? Claudia, ajá. Claudia me pareció increíble. Yo dije, sí, ahora sí, acaba con la directora. Yo estaba súper de acuerdo con ella. Y de hecho, en la escena donde están todas las chicas ahí, bueno, donde empiezan a hacer el striptease y todo, de hecho me dio mucha tristeza por Andrea, porque yo me imaginé a Andrea de, ay, a mí me hubiera gustado vivir esto, me hubiera gustado estar acá, porque hay muchos diálogos de ella donde dicen, las cosas han cambiado mucho. Y yo creo que también lo pudo haber visto en sus compañeras, en cómo se desenvolvían y cómo enfrentaban a esta directora. Sí. Y me dio mucha tristeza y dije, ay, no, qué feo. O sea, más que darme susto, me sentí un dolor feo en mi pecho porque dije, ay, a ella le hubiera gustado estar aquí con sus compañeras, le hubiera gustado divertirse. Y cuando posee el cuerpo de Claudia, fue así como de, ay, igual esta es como su oportunidad para estar más con ellas, para conocer todo, pero es como muy impactante también para el espíritu, ¿no? Porque se ve toda perdida y se ve pensando en mil y un cosas. O sea, sí, claro, un poco por la posesión, supongo, pero creo que también por cuánto ha cambiado desde que me fui, qué tanto ha pasado y no sé, me puse a pensar en lo que pensaba la fantasma y siento que generé sí, una gran empatía por Andrea y ya. Muchas gracias, Nitsin. Es que es fascinante porque, o sea, esto, ¿no? O sea, como lo expresas, ¿no? El cambio del que se da cuenta, ¿no? O sea, que vive esta nueva generación. O sea, realmente no hay mucha diferencia, son 5 años, ¿no? O sea, me parece que es lo que plantea ahí, ¿no? Que tiene 5 años que sucedió la tragedia, pero es que en la época son 5 años en los que se juega esa insurrección estudiantil, este pensamiento liberador, ¿no? O sea, precisamente del 62 al 67, pues también son los años en los que todo esto crece enormemente y es lo que captura la película, ¿no? O sea, esta insurrección de libertad, ¿no? Juvenil, que se está viviendo en estos años en todo el mundo, ¿no? No solo en México, y que pues también se ve reprimida por todas estas instituciones y a nivel global, pero específicamente en México, pues claro, el gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? O sea, que fue implacable, ¿no? Siempre es el adjetivo, ¿no? Que lo va a caracterizar, entonces, toda esta implacable represión que pues, culmina, ¿no? Ese mismo año, o sea, la película se estrena en mayo del 68, ¿no? Y pues también posee ese mismo carácter incendiario del año en el que se estrena, pues a lo que finalmente culmina, ¿no? con el 2 de octubre, ¿no? Entonces, por eso es que sí es una película, ¿no? Que derivada de su género está inscrita, ¿no? En esta dimensión crítica que hemos comentado. ¿Quién comentar algo más? Nitzin. Ya otra vez. Pues más que nada ya
justo también de esto que que estabas comentando, me puse a pensar en lo que dijo mi mamá de, es que no, o sea, para esa época que ella trajera ligueros, o sea, regresando al personaje de Kitty, que se vistiera así, era muy escandaloso, o sea, y me estaba como contando las diferencias de la época y todo, y el cambio que se vivió, y pues eso, ¿no? También otra cosa que creo que quiero decir después de todo esto es que justo cuando quieren desvestir a esta chica, lo que les decía que me impactó como esa escena cuando era pequeña, pero ahorita que la volví a ver, pues pasa eso y como que me remito a ese momento y al final no pasa nada. ¿Sí me explico? O sea, de que tú piensas que ya le va a pasar algo, que le van a hacer algo y no le hacen nada. Y es, creo que también como mucho el tabú de que ella decía, no, es que, o sea, más que nada que, o sea, sientes a la persona, ¿cómo se llama? Josefina, sientes a este personaje sufriendo, entre comillas, y después te das cuenta que no, o sea, que pues solamente era un juego y que realmente sí había muchísima represión en ese sentido y que había muchos tabús y que claramente para Josefina fue muy traumático, pero pues realmente solo era un juego y más para Kitty pues era un super juego lo que estaba pasando. Y Sí. pues eso, y ya creo que con eso sí cierro mi comentario. Gracias, Nitsi. Sí, pues también son estas épocas en las que el bullying era más un formador de carácter, ¿no? Como lo que es ahora, ¿no? Que sí, ya, pues es una cosa desmedida, o sea, pues sí, o sea, no hay como que una verdadera mala intención, ¿no? Yo creo que, no por defender el bullying, pero pues es distinto, ¿no? Lo que se ve ahí a cuando sí ya hay precisamente una sensibilidad alterada, que es lo que lleva a una persona a acosar a otra, o sea, me parece que no hay acoso. O sea, puede haber distintas interpretaciones, yo lo sé, pero creo que sí, pues estoy muy de acuerdo, ¿no? Con lo que dicen. Sí. Claro que hay un agravio, pero, o sea, sí no hay una permisibilidad, pero sí existe esta comunidad, ¿no? Y eso cuenta mucho, ¿no? O sea, también para, pues, como que separarnos de esta cuestión moral, por un lado, siento yo, ¿no? Por otra parte, los temas, ¿no? En efecto, ya habíamos hablado de pues, esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad que se comenta en la película, que para la época sí, como dice Nixon, pues despertaba también una impresión enorme, porque sí, es que incluso en las juventudes, pues precisamente son estas autoridades eh, conservadoras las que pues, marcaban esta pauta, ¿no? ¿Cómo, no? Te atreves, ¿no? A usar eso, con todo lo que le dicen a Kitty prácticamente, pero también el tema del suicidio, ¿no? O sea, también me parece bastante eh, drástico en la película, porque es como, a ver, por fin se está hablando, ¿no? O sea, de un tema que también es un tema tabú, ¿no? Y que en efecto es tabú porque precisamente son estas figuras que no se hacen responsables, ¿no? Pues de estas tasas de suicidio en la juventud que se van incrementando año con año, década con década, ¿no? Y aquí finalmente se habla de esto. Entonces eso también me parece relevante. Bueno, lo que comentas, Pau, ¿no? O sea, sobre el velorio, pues sí, es que en efecto hay tradiciones que se van perdiendo, ¿no? Se van modificando, que tienen que ver con los rosarios, digo, también dependiendo, ¿no? Si uno es muy católico, ya es católico de otra denominación, ¿no? Que también tiene luego sus prácticas a veces más raras. Entonces, pues sí, yo creo que eso es algo que ya no se ve tanto, ¿no? Pero es interesante, porque también nos remite, ¿no? A una época. La loca. Qué lindo ahí los comentarios. Bueno, ¿algo más quieran comentar? Bien. Del final, ¿por qué comentaste que era como agridulce? Es que a mí se me hizo un bonito final. ¿Cómo? Ya. Ajá, que ¿no? fue la subdirectora y... No, pero, bueno, no dije dulce, ¿no? O sea, dije más bien como que en este sentido feliz, ¿no? O sea, como un final feliz, pero que no gratuito, ¿no? Vamos,
sino que más bien, o sea, es un final que se justifica porque resulta esperanzador, desde que nos plantea esta posibilidad de reformación, ¿no?, institucional en el personaje de Lucía, o sea, y que al final sí, pues sí sea ella la que escala al puesto de directora y demás, o sea, como que es un final feliz, pero no es un final feliz gratuito, ¿no? Sino que además de justificado por la narrativa, más allá de la causalidad, pues es un final que representa, ¿no?, esta esperanza para las juventudes, ¿no?, de poder cambiar estos espacios de encierro, justo de vigilancia y castigo, ¿no? Pero no agridulce, sino que más bien, o sea, feliz en ese sentido, bien justificado, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues entonces vamos a dejar aquí nuestra sesión, y la próxima semana, para cerrar la cartelera de abril, vamos a seguir revisando la colección Criterion y nos toca ver This is Spinal Tap, que, bueno, no les voy a adelantar nada de la película, pero es una película musical, por así decir, no un género musical, pero pues sí, es una película musical muy, muy importante, y bueno, pues ya la compartiré mañana ahí en el grupo, y la comentamos el viernes que viene, y pues ya, el domingo que viene, y ya, ¿no? El domingo que viene, pues igual revisamos ahora la cartelera de mayo, ¿sale? Bien, entonces vamos a dejar aquí nuestra grabación. Muchas gracias, como siempre,